Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del seminario y esta vez vamos a empezar a platicar sobre modelos en redes. Tendremos que hablar un poco sobre la teoría de redes, la matemática que hay detrás de lo que vamos a estar haciendo y tendremos que empezar a jugar un poquito más con la biblioteca NetworkX de Python. La parte que terminamos apenas de autómatas celulares pues nos permitió primero dar una exploración de modelos computacionales y de sistemas dinámicos que son discretos en tiempo y espacio. Y eso nos dio una noción de cómo es cómo estudiamos la espacialidad en nuestros modelos de sistemas dinámicos. Ahora nos vamos a ir hacia otra cuestión. Los modelos en redes se utilizan para representar algún tipo de relación entre entidades individuales, ¿no? En el caso de nuestros modelos en autómatas celulares, pues las celdas eran los componentes individuales, y en el caso de redes vamos a tener nodos. Y los nodos pueden representar varios tipos de cosas, incluyendo las celdas de nuestros modelos otros, ¿no? ¿A qué sería equivalente en redes un arreglo de autómatas celulares? Pues podríamos estar hablando de lo que se conoce como redes regulares, ¿no? Donde todos, salvo los de la frontera, tienen la misma cantidad de vecinos. Y ya ahí depende de cómo es la cualidad de la frontera, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese vecindario, ¿no? Otra vez nos vamos hacia las reglas locales. Y cómo afectan los vecinos a los demás, ¿no? Es un tipo de red. Pero aquí vamos a poder extender esa relación no nada más a esa espacialidad, ¿no? Puede ser una relación de cercanía de algún tipo. Puede ser, sí, de la misma cercanía geográfica. Pero podríamos estar hablando de cercanía familiar, ¿no? O de cercanía de algún tipo de relación amistosa, ¿no? Es una red donde la relación entre nodos, si los nodos fueran personas, individuos, la relación entre nodos es algún tipo de relación social, una red social. Pues es otro tipo de red, va a tener otro tipo de arreglo, van a ser otros los tipos de vecinos. Podemos hablar también de redes de preferencias, ¿no? Vamos a hacer modelos de votación en redes. Podemos usar redes para modelar cómo se esparce un rumor. Pero los rumores se esparcen como se esparce la gripa, ¿no? Con el contacto con alguien que conoce el rumor. Entonces podemos usar efectivamente las redes para modelar epidemias. Podemos usar las redes para modelar cómo interactúan cierto tipo de biomoléculas, por ejemplo, algún arreglo de proteínas con ciertas regiones del genoma de algún bicho, ¿no? Podemos modelar relaciones laborales, podemos modelar relaciones económicas. Entonces podemos darle rienda suelta, ¿no? Siempre que podamos definir alguna relación entre componentes individuales y
y que podamos determinar claramente quiénes están en esa relación, podemos jugar a las redes. No siempre vamos a tener como muchas certezas, pero entonces también vamos a tener que explorar alguna forma de construir computacionalmente, pero con algún algoritmo aleatorio, una red que se asemeje a algún tipo de relación. Entonces vamos a ver distintos algoritmos de construcción de redes aleatorias, y vamos a pelearnos no a pelearnos, vamos a describir este fenómeno del mundo pequeño. Vamos a hablar sobre un tipo de fractalidad en redes, cuando hablemos del algoritmo de Barabás y Albert. Vamos a hablar sobre percolación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se requiere o ocurre que la relación entre dos nodos se rompe porque se requiere así, o simplemente porque ocurre, ¿no? Pensemos en una red de computadoras, ¿no? Una red de computadoras y de pronto que tengan algún tipo de arquitectura, ¿no? Y en algún momento las computadoras empiezan a desconectarse. ¿Cuánto tiempo va a tardar entre que se empiezan a desconectar y que se sabe que hay un problema? ¿Cuánto tiempo va a tardar y qué tanto afecta que se desconecte una u otra máquina, ¿no? Las máquinas que tienen más conexiones pues van a afectar de una forma más dura, y son las que sería preferible que no se desconectaran nunca. Entonces, es uno de esos problemas de percolación. Otro problema de percolaciones, supónganse que hay un patógeno que se contagia vía contacto directo entre personas que tienen cierta relación de cercanía, ¿no? Puede ser lo que sea. Si se percata pronto alguien de los infectados que está infectado, puede dejar de sostener las relaciones de cercanía durante un tiempo, es decir, rompe por unos pasos mientras esclarece la enfermedad, esa relación de cercanía, entra en cuarentena. Y en la cuarentena, entonces van a dejar de existir algunas de las aristas que unen a los nodos que son estas personas, y se detiene la propagación de la infección. Lo mismo con la propagación de rumores, ¿no? Algunos se niegan a seguir esparciendo rumores y la propagación se detiene. Es un problema también de percolación, ¿no? ¿Cuáles son los nodos que ahora sí hay que desconectar para que se detenga la propagación de una enfermedad o de un rumor? Es decir, esta campaña, por ejemplo, que está haciendo Twitter para que las gentes que hacen propaganda en contra de la vacunación no tengan una influencia sobre las personas, ¿qué tan efectivo tiene que ser? ¿A quién tienen que desconectar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber? Entonces, tenemos que visitar varios conceptos, tenemos que visitar varios ejemplos, y pues tenemos que ver las herramientas de programación, perdón. Vamos a usar NetworkX de Python, vamos a usar NetWolf para visualizar, pero también vamos a usar otro software de visualización que se llama Gephi. Ese es un software que se puede descargar de forma gratuita, y me parece que sí es software libre, multiplataforma.
Entonces lo pueden instalar en Windows o en Mac o en lo que sea que ustedes estén utilizando en la computadora, ¿no? No sé si haya algún equivalente de una cosa de ese estilo para teléfonos, ¿no? Pero y vamos a también a seguir utilizando NetLogo. NetLogo tiene la posibilidad de construir redes. Es otro tipo de agente, ¿no? Ya vimos los agentes. No, aquí no hemos visto agentes. Ya vimos los parches, ¿no? Los parches son un tipo de agente. Y después vamos a ver los agentes móviles, ¿no? Pero el que nos toca ver en estos momentos son los agentes enlace, ¿no? Entonces la relación, las aristas que se pueden determinar en una red son relaciones entre nodos, y lo representan con un enlace en NetLogo, que también es un agente, ¿no? Un tipo de agente. Entonces, pues vamos a estar jugando un poco con eso. El día de hoy vamos a empezar a ver algunos rudimentos teóricos de teoría de redes, de la matemática que subyace la teoría de redes, que es la teoría de gráficas, y con eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si nos da tiempo, jugamos un poco con NetworkX. Si no, pues a la siguiente sesión empezamos a jugar con el NetworkX, un poco los conceptos que empecemos a revisar el día de hoy. Entonces, vámonos un rato a garabatear al pizarrón y continuamos. Ok, pues vamos a empezar a trabajar. Decíamos, vamos a empezar a trabajar teoría de redes, y la matemática que subyace a esta teoría de redes, básicamente estamos hablando de relaciones entre los componentes individuales de un sistema, cualesquiera que sean esas componentes individuales, y podemos determinar la relación que hay entre esos dos. Entonces podemos hacer uso de la teoría de redes. Ahora, ¿a qué va la teoría de redes? De lo que se trata es de lo siguiente. Hay una matemática que está subyacente acá, que es la teoría de gráficas, ¿no? De grafos les dicen algunos, pero a mí me choca ese terminajo que es muy españolado, ¿no? Entonces, teoría de gráficas. ¿Qué va a ser una gráfica, ¿no? Entonces, siempre podemos hacer una definición matemática de estos objetos. Entonces, una gráfica es un par y N, donde o B, ¿no? E y B, donde E, B, son conjuntos no vacíos. Tales que son conjuntos donde E es un subconjunto de
B cruz B, ¿no? La B se llama conjunto de vértices. Y la E se llama el conjunto de aristas. De hecho, vamos a dejarlo así como conjuntos, porque el vacío, una gráfica, tener el vacío es una gráfica, ¿no? ¿Para qué quisiéramos una gráfica así? Pues no lo sé, pero bueno, esa es una gráfica que no tiene chiste y que no tiene ninguna aplicación de nada, pero es una gráfica, ¿no? Si queremos algo interesante, deberíamos pedir que fuera todo no vacío, ¿no? Ahora, el conjunto de aristas, la relación entre estos vértices, puede ser vacía también, ¿no? Esta ahí puede ser vacía. Y entonces tendríamos nada más un conjunto de objetos que no tienen relación alguna. ¿Para qué queremos eso? Para nada tampoco, pero en principio es parte de la definición formal, ¿no? Ahora, esta es una gráfica, en algunos textos le llaman una gráfica simple. Entonces, algunos ejemplos de eso, pues tenemos, por ejemplo, un solo vértice, ¿no? Que la gráfica es, la B es el singulete de algo, ¿no? Digamos que este es el 1. Podemos hacer el etiquetado de los vértices siempre que sean finitas, y la E pues es vacía, ¿no? Podríamos tener un par de vértices así, digamos nuestro conjunto B va a ser el 1, 2, y nuestro conjunto E va a ser el par 1, 2, ¿no? Es un subconjunto de B cruz B. De las posibles relaciones entre B y B, si metemos uno más, digamos que se lo etiquetamos como el 3, y podríamos tener esta misma E, ¿no? O podríamos tener el 3, 2, ¿no? Tendríamos que meterlo aquí. Ahora fíjense que así como lo estamos describiendo, me da lo mismo escribir la arista 3, 2 que 2, 3, ¿no? En este caso de la gráfica simple, E tiene pares no ordenados de B, ¿no? Entonces me da lo mismo el par 2, 3 que 3, 2. Solo me interesa que haya una relación entre 2 y 3. Ok. Hay algunas gráficas de las que vale la pena acordarse, pero eso nos da pie para hablar de un par de conceptos, ¿no? El primero del que quiero hablar es el concepto de grado. Grado de un vértice. Pues el grado de un vértice es el número, o antes de hablar del grado, hablemos de adyacencias. Mejor, adyacencia. Entonces la adyacencia es una relación. Y vamos a decir que en una gráfica
simple G, dos vértices, digamos X, Y, en el conjunto de vértices de G, son adyacentes o se dicen adyacentes si la arista XY está en el conjunto de aristas de la gráfica G, ¿no? Si no existe esa arista en el conjunto de, es decir, si no están relacionados, no son adyacentes, ¿no? Entonces hay un objeto que nos puede ayudar a describir una gráfica, que es la matriz de adyacencia. Digámosle A, y el elemento IJ de la matriz A, digámosle AIJ, va a ser 1 si los vértices o si el par IJ están en el conjunto de aristas, y 0 si el IJ no está en el conjunto de aristas. Ojo, aquí acuérdense que si yo escribo IJ me da lo mismo que escribir la JI, ¿no? En este caso de gráficas simples. Entonces son matrices de puros ceros y unos, estas matrices de adyacencias. Y una primera cosa, en este tipo de gráficas simples, ¿no? En una gráfica simple, no está relacionado o el vértice X o el vértice Y no está relacionado consigo mismo, ¿no? O con sí mismo. Esto para todo Y en el conjunto de vértices de la G. Es decir, si tengo dos diferentes es una arista, pero esto no es una arista en una gráfica simple. Entonces simple significa que me da lo mismo cualquiera de las dos direcciones y que no hay autoenlaces. Bien. Entonces, en una gráfica simple, ¿cómo se ve la matriz de adyacencia? Digamos, de la que pintamos hace rato, ¿no? Tenía 1, 2, 3. Entonces esta así. ¿De cuánto por cuánto es la matriz? Pues tengo el 1, el 2, el 1, el 2, el 3 y el 1, el 2 y el 3, ¿no? Cómo están relacionados, ¿no? Entonces quedamos que el 1 con el 1 no, el 2 con el 2 no y el 3 con el 3 no. ¿No? Entonces todas las matrices de adyacencia de una gráfica simple tienen en la diagonal puros ceros. Ahora, el 1 y el 2 son adyacentes. Entonces el 1 con el 2. Pero además me da lo mismo ir de 1 a 2 que de 2 a 1.
Entonces también son simétricas estas matrices de adyacencia para gráficas simples, ¿no? El 3 con el 2 sí está relacionado, 3 con 2, el 3 con 2, pero el 3 con el 1 no. Entonces ahí está la matriz de adyacencia de esta gráfica simple, ahí la tenemos, ¿no? Entonces, en vez de estar dibujando la matriz de esta forma o describiendo toda la relación, podemos simplemente tener la matriz y a partir de la matriz construir o hacer el análisis de la gráfica. ¿Por qué nos interesaría tener codificada alguna información en esa matriz? Pues siempre es bueno tener toda la herramienta del álgebra lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos ya toda la álgebra lineal, podemos hablar de valores propios, de vectores propios, de algún tipo de inversión, de aplicar alguna transformación, ¿no? Entonces, nos permite hacer bastantes cosas. Sacarle potencia a alguna matriz, ¿no? Sacar las exponenciales de la matriz. ¿Para qué querríamos eso? Pues, aún no lo sabemos, pero siempre es buena idea tener objetos del álgebra lineal relacionados con lo que estamos estudiando, ¿no? Ahora, entonces hay un concepto que está relacionado con de la adyacencia, que es el grado de un vértice, o en el caso ya en el contexto ahí hay que hacer un comentario, ¿no? En la teoría esta matemática de teoría de gráficas, se habla de vértices y aristas. Y en los textos de teoría de redes, es decir, que se va como a la aplicación, a pensar en que estas aristas son relaciones, a las aristas se les llama a veces enlaces, o links, ¿no? Y a los vértices nodos, ¿no? Entonces también para que no sea confuso cuando revisen los materiales, que les digan, no, pues un conjunto de nodos. ¿Quiénes eran los nodos? Pues son los vértices de la teoría de gráficas, ¿no? Ok, entonces el concepto que tenemos que hablar es el del grado de un vértice, ¿no? Entonces el grado es un número natural que lo representan con una ρ. Entonces la ρ de un vértice I es la cantidad de vértices J tales que la IJ está en el conjunto de aristas de la gráfica G, ¿no? Entonces este es el grado en la gráfica G del vértice I, ¿no? Son todos los otros vértices con los que está relacionado. Si quieren ponerlo así o si quieren ponerlo con barras, no sé cómo representen ustedes la cardinalidad de un conjunto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es el número de vértices con los que está relacionado, efectivamente. Y entonces, a partir de esta propiedad del grado, podemos hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, una matriz, una gráfica regular es aquella
donde todos los vértices tienen el mismo grado. ¿No? Entonces, digamos, si tengo 3 vértices, otra vez el 1, 2, 3, y ya tenía yo estos dos. El vértice 2 tiene grado 2, y quisiera que el 3 y el 1 tuvieran también grado 2, ¿no? Tienen dos vértices que son adyacentes, ¿no? Esa es como la relación, ¿no? El grado es la cantidad de vértices adyacentes. Tú guárdenlo por ahí. Entonces, en esta gráfica, que es un triangulito, es un ejemplo de una gráfica regular de grado 2 con 3 vértices. Entonces yo no tengo necesidad de hacer este dibujo del triangulito, simplemente con decir es una gráfica regular con 3 vértices de grado 2. Entonces es eso, siempre va a ser esto, ¿no? Entonces es una gráfica regular. Un ciclo es una gráfica regular de grado 2, ¿no? Pero aquí no necesariamente son 3 vértices. Podemos tener, por ejemplo, 4 vértices y queremos que todos tengan grado 2. Grado 2, grado 2. Pongamos más. Tenemos 6 vértices. Y este va a tener grado 2. Este ya tiene grado 1. Le completamos a que tenga grado 2, grado 2, grado 2, grado 2. Y este ya completó su grado 2, ¿no? Entonces tenemos un ciclo, ¿no? Un ciclo es una gráfica regular de grado 2, ¿no? Entonces vamos a llamarle n ciclos. Si tiene n vértices, ¿no? O nodos. Ok, entonces ya tenemos dos tipos de gráficas, en general las gráficas regulares y en general estos ciclos que son regulares de grado 2, ¿no? Ok, a partir de la adyacencia y del grado, ¿qué otro podemos definir? Vamos a tener las llamadas, a veces a los ciclos, el n ciclo, en algunos libros le llaman Cn, ¿no? Otro tipo de gráfica es, por ejemplo, la gráfica completa. Una gráfica completa son de n vértices, ¿no? Que se le llama la Kn. Es una gráfica donde es regular de grado n-1. Entonces, por ejemplo, el ciclo de orden 3, que es una regular de grado 2, pues es la de la K3, ¿no? En principio, y qué bueno que tenemos esta cosa aquí, ¿no? En principio,
pues formalmente están definidas de modo parecido, ¿no? Y si hacemos el dibujo, vemos que son la misma. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente es la misma? Pues ¿qué cosa es una gráfica? La C3 es una cosa que tiene su conjunto de vértices y su conjunto de aristas. Y la pregunta, ¿esto es igual al conjunto de vértices y aristas de la otra gráfica, de la K3? ¿Cómo probamos que dos conjuntos son iguales? Pues hay que probar la doble contención, ¿no? Y es más o menos fácil en el sentido de que no me importa cómo los etiquete, siendo que esta tiene suponiendo que formalmente los etiqueto de forma distinta, podrían no ser estos los mismos conjuntos, ¿no? Pero yo puedo dar una biyección entre ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma cardinalidad, tienen 3 vértices. Segunda cosa, ambos son regulares de grado 2, ¿no? Entonces, si son regulares de grado 2, la matriz de adyacencia, ¿no? Y con el mismo número de vértices, la matriz de adyacencia debe ser la misma. Es decir, que yo puedo establecer, suponiendo que los vértices son formalmente distintos, yo puedo establecer también una biyección entre los espacios importantes, los espacios lineales importantes relacionados a esa matriz de adyacencia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son el rango y la imagen de nuestra matriz de adyacencia? ¿No? Entonces ahí hay una idea, ¿no? O sea, sí tienen los mismos vértices, salvo isomorfismos, ¿no? Y salvo ese cambio de nombre, pues también tienen las mismas relaciones, ¿no? Y eso, ¿quién nos lo dice? El grado y por lo tanto la relación de adyacencia entre esos 3 vértices, ¿no? Pues ahí está. Entonces una gráfica completa es una regular de grado n-1, ¿no? Una regular de n vértices donde todos tienen grado n-1. Esa se llama la Kn. Por cierto, la única Cn que es igual a su Kn, pues es la de 3 vértices, ¿no? Ya con 4 y más, podemos considerar que se puede biyectar a un subconjunto. Y eso nos obliga a hablar de subgráficas, pero no sé si deberíamos más bien dar un ejemplo más. Déjenme dar un ejemplo más y ahorita nos seguimos hacia subgráficas. Subgráficas y isomorfismos, ¿no? Entonces, una subgráfica. Una subgráfica H, ¿no? Es tal que el conjunto de vértices de H es subconjunto del conjunto de vértices de G,
y el conjunto de aristas también, ¿no? También se puede dar esa misma definición salvo isomorfismos, pero mejor definimos qué es un isomorfismo, ¿no? Un ejemplo de subgráfica puede ser, por ejemplo, la C4 con la K4, ¿no? La C4 pues es esta, que vamos a pintarla con aristas verdes, ¿no? Y con aristas rojas podemos pintar la K4, ¿no? Esta es roja y esta es verde, ¿no? La K4 pues tiene a este, ¿no? Estas rojas pues se pueden identificar con las verdes, ¿no? Entonces podemos pintarlas así encima. O de ladito para que se vea que es roja y verde. Y estas dos de en medio pues son las que son únicamente del conjunto rojo. Entonces esta copia de C4 se puede ver como subgráfica de esta copia de K4, ¿no? Así podemos decirlo. Y pues tenemos que hablar de isomorfismos. Entonces es si cómo establecemos un isomorfismo entre gráficas, ¿no? Entonces G es isomorfo con, o G1 es isomorfo con G2 si existe pues una biyección, ¿no? ¿Entre quién y quién? Pues entre el conjunto de vértices de G1 y el de G2, ¿no? Esta es una biyección. ¿Qué va a cumplir? Si yo le aplico la phi a la matriz de adyacencia de la G1, me la voy a llevar en la matriz de adyacencia de la G2, ¿no? Entonces, si esto no lo tuviera pintado así, sino pinto la C4 y pinto la K4, ¿no? Puedo establecer un isomorfismo entre esta de aquí y una subgráfica de la K4, que es borrar estos dos, ¿no? Esta subgráfica de la K4 sí es isomorfa con esta de acá, ¿no? Tienen el mismo, es decir, si yo tengo un número finito de vértices, ¿qué quiere decir que yo establezco un isomorfismo? Pues significa que yo tengo el mismo número de vértices en ambos lados, ¿no? ¿Qué significa que ese vértice, esa biyección respeta la relación de adyacencia? Pues significa que si este se llamaba 1, 2, 3, 4 y este se llama A, B, C, D y 1, 2 es 1 y 2 son adyacentes, entonces si 1 va a dar a A y 2 va a dar a B, A y B tienen que ser adyacentes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Si y J está son adyacentes en G1, entonces la phi de I, phi de J deben ser adyacentes en G2, ¿no?
Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces es una biyección que respeta adyacencia. Entonces podemos extender esta idea de la subgráfica pidiéndole aquí que sea módulo un isomorfismo, ¿no? Igual, son iguales si son iguales sus conjuntos de vértices y aristas, módulo un isomorfismo para nosotros, ¿no? Pero generalmente en los libros van a verlos como isomorfismo, ¿no? Y pueden decir que es una subgráfica si esto ocurre módulo un isomorfismo, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea de esto. Ok, ahora otro tipo de gráfica que nos podemos encontrar son los árboles. Yo creo que con eso cerramos, ¿no? Entonces un árbol vamos a tener una estructura de este estilo. Este es así, ¿no? ¿Sí? No. Creo que solo pueden tener hasta grado 2, ¿no? Entonces si el grado de los vértices es menor o igual que 2, es un árbol. Si era así. No, es un árbol si no hay ciclos, ¿no? No contiene ciclos. Si no contiene ciclos, ¿no? Entonces, una gráfica de este estilo que no contiene ningún ciclo se considera un árbol, ¿no? Y por ejemplo, para hacer algún tipo de genealogía, podemos tener un árbol de este estilo, ¿no? O las filogenias también son de ese estilo. Las filotaxias, perdón. Entonces son árboles si no contienen ciclos. Nos falta hablar de subconjuntos generadores de gráficas y de otro tipo de relaciones, ¿no? Ahora, decíamos que el grado nos dice mucho de la gráfica, ¿no? Entonces, si conocemos el grado, ¿sí el grado? No, si conocemos el número de vértices, sí, y el grado, podemos saber el número de aristas, ¿no? Entonces, si en una regular de n vértices y grado K o capa, ¿cuántas aristas hay? ¿No? Si tenemos n vértices y cada vértice está relacionado con otros K,
pero si contamos esas K's, pues estamos contando doble. Ahí está nuestro número de aristas, ¿no? Por ejemplo, en el triangulito teníamos 3 vértices de grado 2, son 3 por 2, 6, entre 2, 3 aristas, ¿no? Entonces esta es la cantidad de aristas. Y ese resultadito bobo lo podríamos extender, ¿no? Si sumamos todos los grados, ¿no? O si sumamos una expresión que nos diga el vértice, tengo un vértice de grado tal y otro vértice de grado tal, ¿qué es lo que nos va a decir, ¿no? Es decir, si yo sumo sobre los vértices el grado ¿no? Es decir, si yo sumo estos, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues con cuántos estaba relacionado, ¿no? Eso lo voy a sumar 2 veces porque me da lo mismo una arista hacia un lado que hacia otro. Esta expresión me va a dar el número o la cardinalidad del conjunto de aristas, ¿no? ¿Estas son la misma? Pues sí, ¿no? Porque el grado de estas todas son K, y si sumo esa expresión n veces, pues es K por n, y le saco un medio, ¿no? Entonces, esta expresión es la más general. A veces a este número de aristas le llaman A minúscula o E minúscula, ¿no? Depende si está traducido o no la cosa. Entonces tenemos E número de aristas, es un medio por la suma de los grados. Entonces, estas expresiones que contienen a la suma de los grados o algún tipo de promedio ponderado de la suma de los grados van a ser expresiones que nos interesen mucho porque describen lo que se llama la topología de la gráfica, ¿no? O de la red. Es decir, quién está relacionado con quién, y dónde está el que tiene más relaciones o el que tiene menos relaciones, o los vértices que no están relacionados, ¿no? Siempre podríamos tener vértices aislados en una gráfica, ¿no? Podríamos tener una cosa de este estilo y pintamos uno acá. No está relacionado con nadie, pero es parte de la gráfica, ¿no? Entonces de aquí se le llaman vértices aislados o nodos aislados, ¿no? Ok, entonces dejémosla aquí. Dejémosla aquí. Tenemos que hablar de otro tipo de gráfica que después nos puede interesar, que son las llamadas digráficas. Que tenemos todavía que hablar de algunos conceptos aquí, pero todo lo que estemos discutiendo va a haber que revisar que también funciona si permitimos que esto tenga una dirección, ¿no? Entonces, si tiene dirección, ya no es lo mismo IJ que JI. Si esta es la J y esta es la I, esta es la arista JI o la flecha JI, no la IJ, ¿no? Decir, aquí sí nos va a interesar la direccionalidad de la relación, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una relación de parentesco, ¿no? Este es padre de este y de este, ¿no? O madre. Y
está emparentado con este, ¿no? Con la L. Pero este no tiene la misma relación con este, ¿no? Son relaciones asimétricas. Sus matrices de adyacencia van a ser también asimétricas y vamos a tener que distinguir en este caso entre dos tipos de grado: el grado de entrada y el grado de salida, ¿no? Con cuántos me relaciono yo y cuántos tienen relación conmigo, ¿no? Entonces es como dos cosas distintas. Piensen ustedes en esta red del Twitter, ¿no? ¿Cuántos seguidores tengo y cuántos me siguen? ¿No? Son dos métricas distintas para la misma red, la red de contactos que tiene alguien en Twitter, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de este tipo de cosas. Hoy ya no nos dio tiempo de regresar a la computadora, y quizás sea buena idea, antes de seguir avanzando, ver algunos ejemplos de cómo construir redes a partir de listas de aristas y nodos, a partir de algunas recetillas que ya vienen ahí precargadas en el NetworkX, o bien a partir de la matriz de adyacencias, o recuperar al revés la matriz de adyacencias de nuestras redes, ¿no? Entonces nos sentamos un rato en la computadora en la próxima clase y seguimos avanzando sobre estos modelos en redes, ¿no? Hay que hablar un poco más sobre conceptos matemáticos que vamos a estar utilizando, pero tratemos de ir junto con los ejemplos, ¿no? Entonces, por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.